tiempos. La vida misionera de estos tiempos solo se dedica en obtener dinero, viajes y cualquier cosa. Pero la vida misionera en aquellos tiempos era una vida sufrida. Era una vida que nadie la quería llevar. ¿Por qué? Porque en cualquier lugar los misioneros sufrían. En cualquier lugar el misionero que llevaba la palabra era maltratado. En esos tiempos no son maltratados. En esos tiempos son adorados porque se roban la gloria de Dios. Por eso es necesario, iglesia, entender lo que Dios habla a través de Bernabé, a través de Saulo, que Dios escoge a estos hombres como nos escoge a nosotros también en estos tiempos. ¿Para qué Dios escoge al hombre en estos tiempos? Es para expandir la palabra de Él. Para eso Dios nos escoge a nosotros en estos tiempos, como escogió a Pablo y escogió a Bernabé en aquellos tiempos. ¿Quién era el brujo que permanecía en esos tiempos, que estaban en contra de los hombres de Dios? Era un hombre que se llamaba Bar Jesús, un brujo. Un brujo que estaba en contra, estaba a la par de un hombre que quería oír la voz de Dios. Pero él no se había dado cuenta, el hombre que tenía a la par de él. Este hombre siempre le contradecía, siempre le hacía ver, se interponía para que la palabra de Dios llegara a este hombre. Este hombre es como nosotros en esos tiempos. Nosotros también muchas veces queremos oír la palabra de Dios, pero siempre va a haber un espíritu diabólico que va a estar estorbando enfrente de nuestra vida para que no oigamos la voz de Dios. Pero el poder de Dios se va a manifestar de una manera grande, como se manifestó en esos tiempos a través de Pablo. También va a haber un Pablo en esos tiempos que va a reprender a espíritus diabólicos, espíritus de brujos, santeros, hechiceros. Va a haber un Pablo que se va a aparecer y le va a callar la boca a Pablo, a este brujo hechicero. Por eso es necesario entender la voz de Dios. ¿Por qué Dios escoge al hombre en esos tiempos? ¿Por qué Dios llama a predicadores, llama a evangelistas, llama a maestros, llama a profetas, llama a diáconos en esos tiempos? ¿Por qué Dios los llama? Llama a los ancianos. ¿Por qué Dios los llama? Los llama para que puedan vencer al diablo. Los llama para que puedan reprender a espíritus diabólicos en estos tiempos. Por eso es que Dios escoge a hombres y mujeres y les da nombre de renombre para que puedan reprender a ese demonio que muchas veces se aparece frente a la familia, se aparece frente a los hombres de Dios para quererlo destruir. Pero cuando Pablo apareció, el diablo tuvo que huir porque Pablo no andaba solo. Pablo andaba con el Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros en esos tiempos no podemos echar fuera un demonio. Es porque muchas veces andamos sin el Espíritu Santo. Muchas veces no tenemos poder ni para echar una mosca afuera. En vez de que le echamos afuera, cae en el plato la sopa. Por eso es necesario entender las Escrituras. Porque cuando usted y yo somos escogidos de parte de Dios, somos escogidos para vencer, no para ser derrotados. Cuando usted y yo somos escogidos para llevar victoria tras victoria, no para caer al suelo que el diablo nos ponga la pata. Por eso es necesario escudriñar la Biblia. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que Dios puso en Pablo? Puso poder. ¿Qué es lo que Dios puso en Bernabé? Puso poder. ¿Qué es lo que Dios pone en cada uno de nosotros? Pone poder. El poder que Dios pone en cada uno de nosotros es un poder sobre todo demonio. Esos demonios, cuando ven el poder de Dios en nosotros, esos demonios salen huyendo porque no soportan la palabra de Dios, no soportan el poder de Dios en la vida, no soportan escuchar el nombre de Jesús, no soportan escuchar el nombre de Dios. Por eso los demonios, cuando ven venir un hombre de Dios, ellos sufren porque no soportan ver las cosas de Dios.
Este hombre del cual hablamos, donde había este brujo, le estaba tratando de interponérsele para que la palabra no le llegara. Este hombre era un hombre que tenía un corazón como el de Cornelio. Este hombre quería, anhelaba escuchar la palabra de Dios, como nosotros en estos tiempos. Muchas veces nosotros queremos escuchar la voz de Dios, pero cuando el enemigo se interpone, muchas veces no podemos vencer, porque nos falta una cosa para poder vencer. Nos falta un ser espiritual en nuestras vidas. Ese ser espiritual tiene que estar en nosotros todo el tiempo. Ese ser espiritual del cual estoy hablando en esta hora, lo tenía Pablo, y lo tenemos que tener nosotros para poder vencer. Porque el diablo muchas veces nos agarra como mayonetas. Porque el diablo muchas veces en esos tiempos nos chaporrea. Es porque no tenemos el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo nos abandona en esos tiempos. Él nos abandona porque nosotros no entendemos la voz de Él. Nos abandona porque muchas veces tenemos pecado en nuestros corazones y no nos reconciliamos delante de Él. Por eso Él nos abandona. Pero cuando nosotros somos obedientes a su Espíritu, cuando nosotros clamamos a su Espíritu, Él permanece fiel hacia nosotros. Cuando nosotros permanecemos en obediencia, Él permanece en nuestros corazones. Y cuando Él está en nosotros, el espíritu diabólico no puede traspasar esa muralla. Por eso, amados hermanos, aleluya, el plan de Dios es que usted y yo entendamos el plan de Él a través de la Biblia. No solamente es de ir a una iglesia, leer la Biblia en la iglesia y quedarnos con ese versículo y ya se nos olvidó la Biblia. No, el plan de Dios es que todo el tiempo descubrillemos la Biblia. Es tiempo de agarrar la Biblia, aunque sea 15 o 20 minutos. Es necesario agarrar la Biblia. ¿Por qué es necesario? Porque a través de la Biblia entendemos el plan divino de Dios. A través de la Biblia usted entiende lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Como Pablo y Bernabé, ellos sabían lo que Dios estaba haciendo en su vida y por eso fueron obedientes y fueron llevados en diferentes lugares a llevar la palabra sin saber lo que les iba a acontecer, el brujo que los iba a estar esperando. Pero ese brujo no sabía lo que Pablo llevaba también. Como en estos tiempos se nos puede aparecer el brujo y este brujo no va a saber lo que nosotros tenemos, pero cuando se dé cuenta nos va a tener a la par y ese brujo tiene que rendirse, ese brujo tiene que salir huyendo, o ese brujo se tiene que convertir. ¿Por qué? Porque donde Dios está, dice la palabra que no hay diablo ni demonio que pueda resistir el poder de Dios. Por eso nosotros, amados hermanos, es necesario entender el plan divino de Dios. El ser cristiano no es solamente el ser cristiano de nombre, yo soy cristiano y ya murió la cosa. No, el ser cristiano es entender la voluntad de Dios. Estar en una iglesia no es nada más de estar en una iglesia. El estar en una iglesia es entender el plan divino de Dios. ¿Por qué usted está en la iglesia? ¿Para qué Dios lo tiene en la iglesia? Eso es lo que usted y yo tenemos que entender en estos tiempos, que no es solamente de estar en una iglesia, es de entender el plan divino de Dios. Eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Pablo, cuando iba a Damasco, él no entendía el plan divino de Dios. Él lo que llevaba era orgullo en su vida. Él lo que llevaba era un plan diabólico en su vida. Yo tengo que agarrar a todos los líderes y traerlos, matarlos, golpearlos, destruirlos, porque son obstáculos en el camino de Dios. Sin darse cuenta, Saulo, que él era el del problema. En estos tiempos muchas veces nosotros somos el problema, porque no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Las pruebas que muchas veces vienen a nuestra vida vienen para edificar nuestra vida, vienen para fortalecer nuestra vida, vienen para levantar nuestra vida, vienen para subirnos de escalón a escalón. Pero muchas veces las pruebas nos entorpecen y en vez de subir bajamos. Pero Dios no quiere que bajemos, Dios quiere que subamos de escalón en escalón. Pablo pasó pruebas.
Cuando el Señor Jesucristo estaba Pablo a la vista, estaba Damasco, y decía Pablo: ahora sí agárrate, pueblo, porque ya llegué con este pueblo y nos vamos a destruir a todos los líderes. Sin saber Pablo que Dios estaba a la parte de él. Sin saber Pablo, alabado sea Dios, que Dios se le iba a aparecer. Pablo tenía un pensamiento erróneo como lo tenemos nosotros en estos tiempos. Muchas veces nosotros hacemos planes para destruir los hijos de Dios en esos tiempos, y sin darse cuenta se nos va a aparecer Dios en una visión y le va a decir: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues, Saulo? No es a mi pueblo el que tú buscas, me buscas a mí. No es a mi hijo el que tú quieres, es a mí, le va a decir el Señor. ¿Por qué quieres destruir lo que yo estoy edificando? Muchas veces queremos destruir a los hijos de Dios. Muchas veces queremos destruir a las siervas de Dios en esos tiempos. Y muchas veces andamos como Pablo andaba en aquel tiempo, orgulloso. Andamos como Pablo andaba, con ganas de matar, destruir. Porque creemos como Pablo que haciendo lo que hacíamos estábamos agradando a Dios. Sin darnos cuenta, estábamos desagradando a Dios. Porque lo que Dios escoge no lo escoge para que otro lo mate. Dios lo escoge para edificación de las vidas. Por eso dice la Biblia que Dios escogió a Pablo y a Bernabé para mandarlos a un viaje misionero. Aleluya. Así es como Dios quiere prepararnos a nosotros en estos tiempos. En estos tiempos Dios escoge al hombre para escoger unos hombres misioneros, para mandarlos a Washington, mandarlos a Virginia, mandarlos a cualquier estado, mandarlos a cualquier país a llevar un mensaje de la voz de Dios. Pero muchas veces no queremos oír la voz de Dios porque escuchamos nuestra propia voz. Muchas veces creemos que es el Espíritu Santo que nos habla, y es el propio yo que nos está hablando a nosotros. La voz del Espíritu Santo es apacible. La voz del Espíritu Santo es algo que no se entiende. ¿Por qué? Porque no le entiende el carnal, atiende el espiritual. La voz del Espíritu Santo es muy diferente a la voz del hombre. Muchas veces creemos que cuando Dios nos está hablando, muchas veces creemos que es Dios, pero no es Dios. La voz de Dios no es como la voz del hombre. Por eso Pablo, antes de que Jesucristo se le apareciera, él no entendía la voz de Dios. Él escuchaba la voz de Dios a través de otros hombres. Decía que Dios está en los cielos y que Dios no quiere que nadie haga lo que quiere. Mientras que Pablo decía eso, él mismo estaba haciendo lo que él quería. Pero había una sorpresa para Pablo, como hay una sorpresa en esos tiempos para muchos también en esos tiempos. El Señor se les tiene que aparecer en esos tiempos. El Señor tiene que exhortar en esos tiempos para que aprendan a escuchar la voz de Dios. Mientras que no aprendamos a escuchar la voz de Dios, no podemos llegar a esos viajes misioneros, no podemos extender la palabra. ¿Por qué? Porque hay orgullo en nuestros corazones. Es necesario soltar el orgullo que hay en nuestras vidas. Es necesario soltar esa vanidad, esa vanagloria, creyendo que Dios es el que nos habla. Pero cuando Dios nos habla, no somos orgullosos, somos obedientes a la voz de Cristo. Porque Pablo dice en la Biblia que él fue obediente. Cuando el Espíritu Santo le dijo a ellos: apártenme a Pablo y a Bernabé, ellos no dijeron no, ellos dijeron sí, envíenos a nosotros. ¿Por qué es que Pablo fue escogido? Era porque aprendió a escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces nosotros no somos escogidos o no somos aptos para llevar algo de parte de Dios? Es porque no escuchamos la voz de Dios, no aprendemos a obedecer a Dios. Cuando Dios ordena, el hombre tiene que ser sensible y obediente. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo está, el hombre es sensible, el hombre llora, el hombre dice: sí, Padre, lo que tú digas, eso voy a hacer. Porque el Espíritu Santo es sensible, y cuando él es en el hombre es sensible. El hombre llora, el hombre gime, el hombre se arrastra a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando el hombre tiene el Espíritu Santo, el hombre no es orgulloso. El hombre es sensible. Envíame a mí, Señor. Envíame a mí.
Por eso es necesario entender la voz de Dios. Mientras que usted no lea la Biblia, mientras que usted no escudriñe la Biblia, jamás va a entender, aunque esté orando, aunque esté de rodillas, aunque esté arrastrado. Pero si no lee la Biblia, nunca va a entender la voz de Dios. Porque la palabra es la voz de Dios en nosotros. Aquí están los requisitos para poder ser un ministro de Dios. Aquí están los requisitos para poder ser un buen ministro de Dios, un misionero, un buen evangelista, un buen diácono, un buen anciano. No solamente está de rodillas, sino también a través de la palabra de Dios. Muchas veces puede estar llorando de rodillas, pero si no lees la Biblia, no tienes poder de Dios. Puede que el mismo diablo se te aparezca en tus rodillas. Porque Dios lo que quiere es un hombre y una mujer que sea humilde y sincera, que le busque a Dios todo el tiempo a través de la humildad. Eso es lo que Dios busca en estos tiempos. Hombres, pastores, profetas, evangelistas, maestros, diáconos, ancianos. Es lo que Dios busca. Sensibles, sencillos. Pero en estos tiempos hay un orgullo del puro diablo. Por eso es necesario entender por qué Dios escogió a Bernabé y a Pablo. Poderoso Dios. ¿Quién era Bernabé? Bernabé era un hombre que tenía una pequeña fortuna y él le dijo a Dios: Señor, yo para poderte seguir a ti tengo que soltarme de todo esto. Porque donde tú me vas a mandar no puedo cargar las gallinas encima. Donde tú me vas a mandar no puedo llevar la potranca encima. Tengo que soltarme de todo, ser libre solamente a ti. Y muchas veces nosotros tenemos el tanate encima. Por eso no podemos tener las cosas espirituales. Tenemos los problemas encima. Tenemos la cama encima. Tenemos el burro encima. Tenemos tantas cosas que nos hacen estorbo, que tenemos que soltar orgullo del puro diablo en nuestros corazones. Para poder llevar lo que Dios quiere que llevemos, tenemos que ser libres, despojarnos de toda carga. Si Dios quiere que vayas a Roma, ve a Roma, pero allá no vas con la cama encima. Si quieres, cuando Dios te mande allá a Nueva York a llevar una palabra, no quieres que te lleve a todos los hijos. ¿Por qué? Porque es a ti que te está mandando Dios. Dios no está mandando a todo el montón de gente, te está mandando a ti. Aprende a vivir la palabra. Pablo, él estaba escribiendo a Dios. Pablo era rico, tenía tantas cosas. Y Pablo lo dejó todo por amor a Cristo. ¿Por qué es que Dios escogió a Pablo y a Bernabé? Porque Bernabé le dijo a Pedro: Pedro, aquí está todo lo que tengo. ¿Y tú con qué vas a vivir? No sé, de lo que ustedes coman yo comeré. Donde ustedes te acuesten, ahí me acostaré. Donde ustedes coman y beban, ahí yo beberé y comeré. Si hay, comemos. Si no hay, aguantamos. Pero que sea Dios en mi vida. Como Dios está en tu vida, también va a estar en mi vida. Pero si esto que te estoy dando me es estorbo, prefiero dártelo a ti y repártalo a los pobres, para que los pobres puedan tener. Es necesario que otros tengan y que yo no tenga. Pero en estos tiempos somos orgullosos. En estos tiempos queremos nosotros tener más y que otros no tengan. No, gloria sea a Dios. Primero piensa en Cristo, aleluya. Primero piensa en las cosas de Dios antes de pensar en la vanidad del mundo. Como Pablo soltó todo, Bernabé soltó todo, y Dios conoció lo que ellos eran. Y por eso Dios lo mandó a predicar este evangelio. ¿Cuántos están entendiendo en esta noche, hermanos? Porque Pedro también en aquel tiempo, ¿qué era lo que Pedro tenía? Pedro tenía orgullo también. Pedro tenía un orgullo que creía que solamente eran ellos. Sin darse cuenta Pedro que habían gentiles que querían la palabra de Dios.
Muchas veces nosotros queremos ser solo nosotros y le cerramos la puerta a los demás. Gloria a Dios, aleluya. No, amado hermano, aleluya. La iglesia de Cristo no es de 3 ni de 4. La iglesia de Cristo es de multitudes, aleluya. Pero la palabra dice que donde 2 o 3 estén en su nombre, allí va a estar Él. Pero la iglesia no es de 2 o 3. La iglesia es de multitudes. Al cielo no van a entrar 2 o 3. Van a entrar multitudes, porque la regeneración Dios la ha creado con propósito. Muchos se van a perder, pero también muchos se van a salvar. Pedro no quería entender hasta que Pablo se le apareció también. Lleno del Espíritu Santo le dijo a Pablo: Pedro, ¿por qué tú cuando los gentiles, cuando los circuncidados están, tú no te juntas con los gentiles? Pero cuando ellos no están, tú te juntas con los gentiles. Hipócrita. Así mismo hay cristianos en estos tiempos hipócritas. Muchas veces aparentamos tener a Cristo. Gloria sea a Dios. Es necesario, amados hermanos, leer las Escrituras. Váyase conmigo en el mismo libro de los Hechos, capítulo 5. Usted va a entender allí qué fue lo que pasó, aleluya. Capítulo 5, gloria sea a Dios. Ahí está el nombre de Ananías y Zafira. ¿Qué era lo que Ananías y Zafira tenían? Era orgullo. Ellos demostraban y le dijeron a Dios: si esta herencia se vende, todo lo que tenemos se lo vamos a dar a Pedro para que él lo distribuya entre los pobres. Muchas veces hacemos promesas a Dios y no las cumplimos. Escuche bien lo que pasó. Por la desobediencia. ¿Qué es lo que la desobediencia? El orgullo, la vanagloria y la riqueza le traen al ser humano, le traen destrucción. Dice el capítulo 5, versículo 1, dice la Biblia, esto es el acontecimiento de Ananías. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo a Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y no más. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que le pasó al desobediente en estos tiempos? Fue querer engañar al Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué es lo que le pasa a la iglesia en estos tiempos? ¿Por qué en una iglesia cuesta que un pastor salga de una iglesia? ¿Por qué cuesta que de una iglesia se levanten ancianos, diáconos? Es porque quieren mentir al Espíritu Santo. Porque ya Pedro, entendido como Pablo entendido, ya Pedro ya no estaba solo, ni Pablo estaba solo. ¿Qué era lo que Pedro tenía? Tenía el poder de Nazareno. Ya Pedro ya no estaba solo, porque Pedro ya había entendido. Usted no se ha preguntado: ¿usted será que yo estoy solo o está el Espíritu Santo conmigo? ¿Será que soy obediente a Dios o será que soy desobediente a Dios? ¿Será que le estoy obedeciendo en lo correcto o estoy desobedeciendo al Señor? ¿En qué le estoy fallando a Dios? ¿Por qué cuando yo le clamo a Dios, Dios no me escucha? ¿Por qué cuando yo le pido algo a Dios, se me cierran las puertas? Este hombre llamado Ananías, él tenía una heredad muy grande, pero él le robó a Dios. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en estos tiempos? Sin darse cuenta, muchas veces nosotros confrontamos al hombre equivocado. Sin darse cuenta, nosotros en estos tiempos queremos contradecirle al hombre equivocado.
¿Qué era lo que Ananías estaba haciendo allí? Contradiciéndole al hombre equivocado, sin darse cuenta que no era el hombre, sino era el Espíritu Santo que estaba en el hombre. Muchas veces nosotros nos vamos a la persona equivocada y le decimos que está mal, sin darse cuenta que te va a responder de una manera que a ti no te va a gustar. Muchas veces nosotros contradecimos a Dios en muchas áreas, a través queriéndole mentir, queriendo que estamos bien delante de Dios y no damos el brazo a torcer. Decimos: yo estoy lleno del Espíritu Santo. Para poder tener el Espíritu Santo no tienes que ser mentiroso. Para poder tener el Espíritu Santo no tienes que mentir, no tienes que robar, no tienes que maldecir, no tienes que odiar, no tienes que ser orgulloso, no tienes que ser vanaglorioso, tienes que ser sensible a la voz de Cristo. Por eso es necesario leer las Escrituras, porque la Biblia, aquí donde estamos leyendo en el capítulo 13, ahí nos habla la vida claramente, qué era lo que estos hombres estaban haciendo en el momento que el Espíritu Santo habló. Estaban en oración y ayuno. Pero estos hombres allí no tenían orgullo. Ellos estaban libres. No tenían cargas. No tenían problemas, no tenían odio. Estaban libres. Cuando el Espíritu Santo habló para que apartasen a Pedro, a Pablo y a Bernabé, ellos tenían que estar libres. De esa manera es como el Espíritu Santo se le aparece al hombre. Cuando estamos libres. Libres de orgullo, libres de ira, libres de vanagloria, allí aparece el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que Dios le dijo a través del Espíritu Santo, dijeron, y le vieron todos los que le habitaban. Dice el versículo 13, usted perdone, dice, versículo 13 dice de esta manera, dice: había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía, dice, profetas y maestros. ¿Qué era lo que había en la iglesia? Profetas y maestros. ¿Qué es lo que tiene que ver en una iglesia? Profetas y maestros. Pero ¿cómo Dios va a levantar un profeta y un maestro cuando hay orgullo? ¿Cómo Dios va a levantar más profetas y más maestros cuando hay orgullo y vanagloria? No puede el Espíritu Santo hacer eso. Por eso Dios quiere que usted y yo aprendamos a ser libres para poder recibir lo de Dios. La libertad la da Dios a través de su Espíritu Santo. Cuando usted y yo somos libres, recibimos la voz del Espíritu Santo. Y dice el Espíritu Santo: yo estoy contigo. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Donde quiera que tú vayas, ahí estaré contigo. Como lo dijo con Josué. Por eso es necesario que en el momento en el que estés en el culto, no estés pensando en las cosas de afuera. Estás encerrado en un círculo. ¿Para qué? Para que oigas la voz de Dios. Pero muchas veces, en vez de oír la voz de Dios, estamos escuchando la voz de Satanás. ¿Y qué es lo que te hace Satanás? Te está turbando la mente. En vez de estar flotando en el espíritu, estás ahogándote en un vaso de agua. Por eso es necesario leer la Biblia y entender que Dios dijo que necesita que seamos libres para poder entender las cosas de Dios. Cuando no hay libertad, Dios no se le aparece al hombre. Dios necesita que el hombre esté libre, que el hombre esté dispuesto a servirle a Él, que el hombre no esté en una carga profunda. Por eso dice la Biblia en el versículo 3 del capítulo 13, dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pero en estos tiempos, ¿cómo hacemos para ponerle las manos a alguien y para decirle: te vas para Roma a llevar el evangelio a Roma? Muchas veces andamos sin cabeza. ¿Y dónde le voy a poner la mano? Muchas veces andan sin cabeza, puro tuluco, porque la cabeza anda turbada por todos tiempos. En el puro tuluco le voy a decir: váyate para Roma, el tuluco. Así andan los cristianos, puros tulucos.
Por eso es necesario. Por eso la Biblia dice, en el versículo 4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaron que la palabra de Dios. ¿En dónde? En la sinagoga de los judíos. Y nosotros, ¿dónde llevamos el evangelio? Nosotros salimos del trabajo a la casa del trabajo, de la iglesia a la casa del trabajo, a la iglesia del trabajo, y nunca salimos a llevarle una palabra al amigo, al que te encuentras. Cristo te ama. Cristo quiere salvar tu vida. Pero ¿cómo vamos a decirle eso a alguien si nosotros andamos sin Cristo? ¿Cómo vamos a decirle a alguien: Cristo te ama? Porque aquel nos va a decir: pero a ti te veo cargado, a ti te veo con problemas. Entonces me vas a decir que ya Cristo está en tu vida. Yo te veo en una gran llama de fuego, consumiéndote. Sé libre. ¿Por qué nos cuesta hablar de las cosas de Dios? Es porque no somos libres. Pablo hablaba la palabra de Dios porque era libre. Pablo logró ir allá porque era libre. A Pablo nunca lo dominó nadie, lo dominó Cristo. Por eso dice la Biblia que Pablo fue y llevó el mensaje a la sinagoga allá en Salamina. Anunciaba la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un cierto mago falso, profeta. ¿Se da cuenta que también hay falsos profetas? ¿Cómo podemos descubrir a un falso profeta? A través del Espíritu. Pero si nosotros no tenemos el Espíritu, ¿cómo vamos a descubrir quién es profeta y quién no es profeta? Pablo descubrió a este profeta. ¿Pero quién era Pablo? El que tenía el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros, ¿cómo vamos a descubrir con el falso profeta, el falso maestro, el falso pastor? ¿Cómo lo vamos a descubrir si no tenemos el Espíritu Santo de Dios? No podemos preguntarle: ¿usted es o no es? No, para engañar. Por eso es necesario luchar para poder obtener el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? A través de ser sensibles, humildes. Yo te recibo, Espíritu Santo, porque eres tú el que me vas a ayudar a discernir todo lo que venga. Eres tú el que me vas a decir qué es lo que debo de hacer. Eres tú el que me vas a decir a dónde voy, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Eres tú el que me vas a decir. Porque muchas veces andamos preocupados, es porque no hallamos qué hacer. Es el Espíritu Santo que te va a decir qué hacer. Gloria sea a Dios. Por eso, amados hermanos, Pablo descubrió a este falso profeta. Porque este falso profeta estaba estorbándole a un hombre de Dios. Aquí lo dice la Biblia. Oiga cómo dice la Biblia. Ya vamos a terminar. Dice, versículo 7. Leámoslo el versículo 6. Dice la Biblia: poderoso sea Dios. Mi alma te alaba, Dios de los cielos. Veámoslo, el versículo 7 dice: y que estaba en el precursor Sergio Pablo, varón, ¿cómo dice? Prudente. Si usted lee otra vez, dice: este nombre del cual buscaba y quería la palabra de Dios se llamaba Sergio Pablo, varón prudente. ¿Qué es? Ahí nomás. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros seamos para poder recibir la palabra? Prudentes, mansos como palomas, prudentes. Este hombre tenía un problema, que había este brujo que estaba a la par de él y no lo dejaba crecer, no lo dejaba buscar la palabra. Pero él luchaba.
Él insistía para poder oír la voz de Dios a través de Saulo, a través de Pablo y Bernabé. Por eso dice la Biblia de esta manera, dice: Sergio Pablo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero en estos tiempos nosotros, cuando oímos la palabra de Dios en la iglesia, queremos que el pastor termine. Estoy cansado, muy pesado, vámonos a dormir. No nos gusta la verdad, no nos gusta la reprensión. ¿Qué es lo que este hombre llamado Sergio Pablo, que era el anhelo que él tenía? Era oír la voz de Dios. Y para eso Dios mandó a Pablo y mandó a Bernabé para que le llevaban la palabra a este hombre. Sin ellos saberlo, le llegó la palabra a este hombre. Hay vidas en estos tiempos que necesitan oír una palabra verdadera de Dios. Pero Pablo todavía no ha nacido en esos tiempos. Bernabé no ha nacido para que lleve esa palabra. Pablo está durmiendo. Pablo está enchamarrado. Pablo está repletándose el pescuezo comida. Pablo está mirando la tele. Pablo está mirando el Facebook. Pablo está ahí preocupado hablando de chismes. ¿Dónde está Pablo para llevar esa vida, la palabra? Aquella vida que anhela una palabra. ¿Dónde está Pablo? Es que Pablo todavía no se le apareció el Espíritu Santo. Es necesario que el Espíritu Santo esté en nuestra vida, iglesia. Es necesario que como se le apareció a Pablo, también se nos aparezca a nosotros. Y no solamente que nos aparezca, sino que viva dentro de nosotros, para poder llevar el mensaje a las vidas necesitadas. Las vidas necesitadas no están en las iglesias, están afuera de las iglesias. Es necesario levantarnos, hermanos, y entender para qué Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Póngase de pie, amados hermanos. Es necesario entender por qué Dios está llamando al ser humano en estos tiempos. Dios nos llama para que seamos hombres enviados a llevar esta palabra. Como Jesús mandó a aquellos 70, también el Espíritu Santo mandó a Pedro, a Saulo y a Bernabé. Y así nos quiere mandar a nosotros también, a llevar el mensaje de Dios a toda vida necesitada. Hay vidas que quieren un consejo. Hay vidas que quieren oír la voz de Dios a través de nuestra boca. Es tiempo de que nos alistemos. Es tiempo que vivamos en el Espíritu. Ya dejemos la niñería. Dejemos la chiquillada. Es tiempo de vivir en el Espíritu. Por eso el mensaje de esta hora es que nos preparemos para ser enviados por Dios a llevar el Evangelio a toda vida necesitada. Sigamos adelante, amados hermanos. No desmaye. Lea la Biblia y descubríñela. Si usted le pide al Espíritu Santo que le dé el discernimiento, Él se lo va a dar. Santiago dijo: el que esté falta de sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la va a dar gratuitamente. Es necesario que usted le pida eso a Dios. No busque al pastor para que le dé lo que el pastor no le puede dar. Busque a Dios, que Él se lo va a dar, y gratuito, sin precio. Pero ¿cómo lo vamos a pedir? Ser sencillos y humildes, mansos como palomas. Así es como Dios nos quiere. Sensibles, humildes, todos los días de nuestra vida. Cuando el Señor lo exhorte, no se enoje. Dele gracias
porque por algo Dios le está hablando de esta manera. Que Dios bendiga a mis hermanos o amigos que escuchan a través de estos canales. Que sea Dios bendiciendo sus vidas, que Dios multiplique sus fuerzas, que Dios les dé aliento de vida día con día, que Dios prospere sus vidas, sus familias, que Dios bendiga sus trabajos, y que donde quiera que habiten sea Dios con ellos. A la iglesia también, que sea Dios con los hermanos que nos tuvieron en esta noche, que sea Dios en sus vidas también, y les multiplique las fuerzas y les dé discernimiento de espíritu. En esta hora vamos a orar para quedar despedidos. Dele gracias al Espíritu Santo, porque por Él es que estamos en este lugar. Dele gracias al Espíritu Santo, porque por Él es que nosotros vivimos. Dele gracias al Espíritu Santo, porque Él nos da la vida, el aire que respiramos. Padre, gracias te doy, Espíritu Santo, por la vida, por el aire que tú me das. Gracias, Señor. Gracias, papaito lindo, por esta palabra que esta noche ha venido, papá. Si tú nos permites, el día de mañana, Dios mío, estaremos en este lugar para alabar tu nombre. ¿Qué es la palabra que nos vas a traer? Yo no lo sé, Señor. Tú lo sabes. Dame fuerza, Dios mío, para traer este mensaje, Dios mío lindo. Dame fuerza, Dios mío, para seguir en este camino, Señor. Hay momentos difíciles, mi Cristo amado, pero tú estás conmigo, papá, como estás con cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice, Padre, los que están débiles, los que están enfermos, los que están quebrantados de salud, los que tienen dolor de cabeza, dolor de cintura, rodillas, espalda, estómago, brazos, los que tienen necesidades. Señor, ten misericordia, ayúdales. Pero lo primordial, Dios mío, es que tú estés con nosotros. Nos puede faltar cualquier cosa, pero menos tu palabra, Señor. Nos puede faltar la comida, pero no tu palabra, Dios mío lindo. Nos puede faltar cualquier cosa, pero no tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir en ella, papá, y que esa palabra vive en nosotros, Señor. Ayúdanos a santificarnos día con día. Ayúdanos a ser dignos de tu palabra, Señor. Ayúdanos día con día, papaito lindo, para reprender todo dardo del enemigo, Dios mío santo. Ahí donde el enemigo está atacando fuerte, Dios mío, ayúdanos, papaito lindo, para poder reprenderlo en tu nombre, papá Dios. Llévanos con tu paz y con tu bendición, papá, a vuestros hogares, Dios mío lindo, y que la paz tuya, Padre, esté en vuestros corazones, Señor. Bendice los frenos de los vehículos en cuales viajamos, Dios mío lindo. Bendice los frenos de estas venas, Dios mío lindo. La ven que viaja para Virginia, Dios mío, bendícela, mi Dios eterno. La ven que viaja para Maryland, Dios mío, bendícela, Dios mío lindo. Los frenos, las llantas, el volante, las personas que manejan, Dios mío lindo, bendícelos también. Gracias te doy, Dios mío lindo, porque mañana, si tú nos permites, nos das otra bendición más grande, Dios mío lindo. Bendice, mi Dios amado, aleluya, a todos por nombre, Dios mío lindo. Bendice nuestras familias en diferentes países. Bendice, Dios mío, a los niños, Dios mío santo. Ayúdanos, Dios mío lindo, a ser más y más entendidos. Gracias, Padre, gracias, Hijo,
Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia de Cristo dice, hermanos, Dios me los bendiga, amados hermanos, y salúdese cada uno con su hermano en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones.